Vamos a darle un caluroso saludo de bienvenida al hermano Joel, que nos visita por primera vez. Así que bienvenido, amado hermano, y esperamos en la voluntad de nuestro Padre Celestial que hagas de Revive tu nueva casa y tu nueva familia. Te amamos en el amor de Cristo, mi hermano. Damos también la bienvenida a la pastora Marta Bustamante, que nuevamente nos visita. Qué privilegio que esté acompañándonos, querida hermana y pastora. Hermanos, vamos a continuar con nuestra serie del libro de Génesis, y precisamente esta semana meditaba que ya son un poquito más de 3 años que llevamos en la predicación de Génesis, y que nos ha traído grandes enseñanzas. Y lógico, toda la palabra del Señor siempre nos enseña, nos instruye en justicia y en verdad. Hermanos, el tema de esta mañana lo he titulado Envidia, semilla peligrosa y maligna. Semilla peligrosa y maligna. Y como es costumbre, en algún momento ¿ha pensado que la envidia es como una semilla? ¿Ha meditado en eso, hermanos? Yo lo invito para que por un instante pensemos en que la envidia es como una semilla. Y cuando hablamos de la envidia como una semilla, debemos entonces mover nuestra imaginación al contexto agrícola. Pensemos, ¿qué es lo que hace una semilla? Una semilla cae en tierra, y después de que cae en tierra, dependiendo del tiempo y dependiendo también de la clase de tierra en donde cae esa semilla, echará raíces y nacerá una planta o un arbusto. Pero hablando específicamente de envidia como una semilla, hermanos, si esa semilla cae en tierra, vamos y crece y se desarrolla, entonces vamos a tener un tipo específico de planta o de arbusto producto de esa semilla. Y hoy sabemos que dentro de la inmensa variedad de plantas tenemos plantas amargas y plantas venenosas. Así que, hermanos, en ese tipo de plantas, hoy podemos decir que la envidia, en esta analogía, es como ese tipo de semilla que produce una planta amarga o venenosa. Ese tipo de plantas son nocivas, son peligrosas y pueden ser hasta mortales en la vida de todo ser humano. Asimismo, la envidia, mis amados hermanos, envidia, semilla peligrosa y maligna. Hermanos, y hablando de la envidia, quiero presentarles 2 preguntas que se van a desarrollar en el contexto del mensaje. Nos preguntamos alguna vez, por lo menos, ¿cuándo comenzó a formar parte de la raza humana ese tipo de semilla? ¿Cuándo comenzó a formar parte de la raza humana? ¿Cuándo apareció esta semilla perversa, peligrosa y maligna? Para entenderlo mejor, vamos a la luz de la palabra. La palabra siempre nos va a guiar a toda verdad. Así que, hermanos, la porción que hoy voy a compartir está en Génesis capítulo 37, y la porción es del verso 5 hasta el 11. Pero por cuestión de contexto voy a leer solo el encabezado del verso número 2. Así que les pido, por favor, como es nuestra costumbre, vamos a ponernos de pie para adorar, alabar al Señor y honrar su bendita palabra. Y la palabra de Dios
La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así. Verso 2. Ahí está proyectado. El verso 2 empieza con este encabezado. Esta es la historia de la familia de Jacob, José. Ahora vamos al verso 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y escuchen, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Verso 6. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Verso 8. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Verso 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Verso 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Verso 11, escuchen. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Padre Santo, gracias te damos en esta preciosa mañana, mi Dios. Gracias por la oportunidad que nos has dado en este nuevo día de venir con corazones dispuestos a alabarte, a adorarte, Señor, y a escuchar tu mensaje, tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu hoy, como todo el día domingo, Señor, se esté moviendo poderosamente, Señor, te lo rogamos. Toca nuestros corazones, ministra nuestras almas, Señor, aquíétanos, tráenos paz y tranquilidad, aún en medio de cualquier tormenta, aún en medio de cualquier dificultad que estemos atravesando, Señor. Que tu Santo Espíritu sea propicio, Señor, y trayendo esa paz que solo proviene de ti. Yo te pido, mi Dios, como siempre es mi súplica y mi ruego, que tu Santo Espíritu esté tomando toda autoridad, todo señorío en mi vida, Señor, en mi mente, mis pensamientos, mi corazón, Señor, y que yo solo articule, Padre, lo que tú quieres hablar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Hermanos, esta porción es bastante interesante. En el verso número 2, la narrativa nos dice: esta es la historia de la familia de Jacob, y empieza con José. Ya lo vimos la semana pasada, que precisamente el Señor elige como representante de la familia de Jacob a José, porque José era el único de los 12 hijos que hasta en ese momento estaba caminando en integridad. Sin embargo, hermanos, esta frase, esta es la historia de la familia de Jacob, tiene un contexto especial, y yo les pido por favor que estén bien enfocados, estén bien concentrados en el mensaje, para que podamos entender por qué el título: envidia, semilla peligrosa y maligna. Estamos viendo, recuerden, la envidia como un tipo de semilla, y toda la historia de Génesis desde el inicio debe, hermanos,
entenderse como una narración histórica que desciende de Adán y de Eva. Y esta frase introductoria, esta es la historia de, se repite en todo el libro de Génesis 11 veces. Y debemos entender que cuando el Señor es repetitivo en su bendita y poderosa palabra, es porque quiere llamar nuestra atención. Y hoy la atención está enfocada en la semilla. Este es un recurso literario que comienza precisamente en Génesis 2:4. En Génesis 2:4 la palabra dice: esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Esta es la historia de, y estas son, o en otras versiones dice, estos son los orígenes, o este es el relato. Y estos son términos completamente similares para referirse a que la palabra nos va a narrar un tipo de historia. Y dentro de esta cadena, de esos 11 eslabones en donde se repiten esta frase, el segundo eslabón de la cadena tiene que ver con Génesis 5:1, cuando dice: esta es la historia de Adán, o estos son los descendientes de Adán. Y luego el tercer eslabón está en Génesis 6:9, que la palabra dice: esta es la historia de Noé, o esta es la historia de la familia de Noé, o estos son los orígenes o los descendientes de Noé. Y el último eslabón, el número 11, es el que tiene el encabezado en el capítulo 37, verso 2, que nos dice: esta es la historia de la familia de Jacob, y empieza con José. ¿Y por qué les estoy presentando este contexto? Porque quiero que entendamos, o es el propósito de la palabra que entendamos, que cada vez que aparece esa frase es porque nos está dirigiendo a la semilla verdadera, a la semilla de la cual vendrá nuestro Redentor, pero también está indicando el tipo de semilla que nosotros debemos ser. Hermanos, a lo largo de estos eslabones, la cadena de Génesis está siguiendo una semilla muy especial, una semilla o una simiente, y es la simiente de la mujer. ¿Y por qué? Vamos a ver Génesis 3:15 un momento. En este contexto sabemos que en el capítulo 3 de Génesis, la palabra nos presenta la caída de la raza humana, el pecado de Adán y Eva. Y en el verso número 15, el Señor emite o proclama el primer juicio sobre la raza humana y sobre todo lo creado. Y en este versículo 15 del capítulo 3, el Señor emite un juicio contra la serpiente, que es Satanás, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí nos habla de una simiente en singular, no en plural. ¿Y cuál es el propósito entonces de la semilla o de la simiente que se está buscando? Es que el Señor le dice a Satanás: por lo que acabas de hacer, la simiente de la mujer te aplastará tu cabeza. Y hoy sabemos que esa simiente es Cristo Jesús. Amén. Pero siguiendo en este contexto de la envidia como una semilla peligrosa y maligna, quiero que entendamos lo que la palabra nos está revelando. Y el Señor, en medio de este juicio, aquí en Génesis 3:15, dice: y pondré enemistad. Y ese conflicto de la enemistad comienza en el capítulo 4 con Caín y Abel. ¿Qué hizo Caín? Movido de envidia, lleno de celos, mata a Abel por envidia. Y allí en ese momento
para que empecemos a entendernos y tomar la dirección correcta del mensaje. Caín está siendo semilla de la serpiente, semilla del maligno. Por esta razón, el Señor dijo: Satanás es homicida desde el principio. Precisamente por esto, porque vino para engañar y para causar muerte y destrucción, muerte espiritual, pero también la muerte física. Y por eso el Señor dice: Satanás es homicida desde el principio. Eso lo pueden encontrar en Juan 8:44. Y posteriormente, el mismo apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 10, solo lo voy a mencionar. El apóstol menciona y dice que que hay hijos del diablo. Y en este versículo número 10 del capítulo 3 de su primera carta, él dice: ¿quiénes son los hijos del diablo? Dice: todos los que no hacen justicia y que no aman a su hermano. Todo aquel que no ama a su hermano y que no hace justicia, la palabra lo considera como hijo del diablo. Y si es hijo del diablo, entonces quiere decir que ese tipo de persona está siendo semilla de la serpiente. Y si es semilla de la serpiente, está dejando que esa semilla produzca una obra en su corazón. Y una de las tantas obras que produce es la envidia. Y vemos en la historia de José que sus hermanos le odiaban por envidia. Por otra parte, encontramos en la Biblia también que Esaú, motivado por envidia, quiso matar a su hermano Jacob. Y en ese momento, Esaú fue semilla de la serpiente. Hermanos, Jacob era semilla de la mujer. Simiente, semilla, que estaba cumpliendo dentro del propósito de Dios, estaba dentro de ese patrono, dentro de ese linaje de la semilla verdadera a la que somos todos llamados y en la que todos tenemos que estar. Porque esa semilla apunta a Cristo. Cristo es la semilla verdadera, la simiente perfecta. Y ahora todos nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Y si formamos parte del cuerpo de Cristo, entonces cada uno de nosotros debemos dar fruto de acuerdo a la simiente o a la semilla verdadera. Por tanto, todo aquello que venga de la envidia, todo aquello que produzca envidia, no puede estar en el corazón, ni en la mente, ni en el pensamiento de ningún verdadero cristiano. Mis amados, porque si usted está en esa posición, se está permitiendo que su padre sea el diablo, porque él es el padre de toda mentira, él es el padre del engaño, él es el padre de esa semilla mala y perversa. Y hermanos, en este mismo paralelo encontramos lo que le sucedió a José. Así que el conflicto de la enemistad de la simiente se desarrolla tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Irónicamente, los hijos de Israel, los hermanos de José, por lo menos por un tiempo, fueron simiente de la serpiente. Hermanos, y estas enemistades son consecuencia de la justicia de Dios anunciada en Génesis 3:15, como lo vimos hace un momento. Así que en el simbolismo de Génesis, la gente forma parte de uno de esos dos tipos de semilla. Tenemos número uno, la simiente o semilla de la serpiente. Hay gente que pasa a ser simiente de la serpiente. ¿Cuándo? Cuando elige escuchar
la voz del maligno y obedecerle. En Génesis 3 no solamente se infiltra una segunda voz, una voz extraña, que es la voz del enemigo, que hizo caer en pecado a la raza humana a través de la cabeza federal que es Adán, el representante de todos nosotros en esa época, porque ahora nuestro representante es Cristo Jesús. Pero cuando una persona no está en Cristo, entonces está en Adán. Así de sencillo. Así que, hermanos, no solamente en Génesis 3 entró una segunda voz, sino que también entró otro tipo de semilla. Una semilla peligrosa y maligna. Y dentro de las características de esta semilla, una de las tantas es la envidia. El segundo tipo de semilla en la que las personas van a formar parte es la simiente o la semilla de la mujer. ¿Y cuando formamos parte de la simiente verdadera? Cuando escuchamos la voz de Dios y confiamos en sus promesas. ¿Qué tan importante, hermanos, es escuchar la voz de Dios? Hermanos, ¿y cómo? Tal vez alguien se pregunte, ¿y cómo escucho la voz de Dios? Es de la manera más sencilla. Abra la Biblia, léala en voz alta y ahí escucha la voz audible del Señor. Vaya en intimidad en oración y el Espíritu Santo de Dios va a hablar a su corazón, va a dirigirle, le va a decir qué es lo correcto que usted tiene que hacer. Así que, hermanos, hablando de estos dos tipos de semillas, tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de semillas somos? ¿Qué tipo de semillas somos? ¿Estamos permitiendo que la semilla peligrosa y maligna de la envidia crezca en nuestros corazones? ¿O procuramos diligentemente que la semilla del amor, el perdón y la reconciliación crezca en nuestros corazones? Solo hay dos tipos de semillas espiritualmente hablando: la semilla del maligno, de la serpiente, o la semilla de la mujer que apunta a Cristo. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros vamos a anhelar y vamos a desear que crezca en nuestros corazones? ¿Cuál es la semilla que queremos que dé fruto? Yo espero que todos los aquí presentes estemos siempre procurando diligentemente abonar esa tierra para que la semilla de Cristo siga dando fruto en nuestras vidas a través de su palabra y a través del poder del Santo Espíritu de Dios. Hermanos, permítame por favor presentarles un concepto, o como yo interpreto la palabra envidia. Envidia es una condición del corazón, corroído por el pecado, el odio y la maldad, y lleno de ambición y de orgullo. Mis amados, es una condición del corazón, porque si seguimos en esta analogía de la envidia como una semilla, esa semilla cae en nuestro corazón, empieza a desarrollarse, empieza a echar raíces y empieza a producir un tipo de obras. No hablo de fruto, porque el único fruto es el que da el Espíritu Santo, pero la envidia, esa semillita peligrosa y maligna, puede dar o producir un tipo de fruto, y por eso digo que es una condición del corazón. Y esa condición del corazón, ¿saben por qué esa semilla peligrosa y maligna de la envidia puede llegar a crecer y desarrollarse? Porque nosotros estamos dando paso tal vez al pecado. Estamos dejando que de pronto algún mal pensamiento se aloje en nuestro corazón y produzca envidia, produzca odio, produzca ambición y produzca orgullo. Todas esas características
forman parte de la envidia. Hermanos, ¿y cuántos de nosotros hemos escuchado, o tal vez algunos han dicho esta frase? Envidia, es mejor despertarla que sentirla. Hermanos, ninguna de las dos es buena, porque no es bueno sentirla y tampoco es bueno despertarla. Y hoy vemos, a través de la historia que estamos leyendo de Génesis, lo que sucede con José. José despertó de alguna manera envidia en sus hermanos. Tampoco es bueno la siguiente frase: le tengo envidia de la buena. Hermanos, la envidia no es buena de ninguna manera. Recuerden que la envidia es una semilla maligna y peligrosa, y que viene ¿de quién? De la serpiente, de Satanás, viene del diablo. Por eso les estaba trayendo toda esta trayectoria, todo este contexto en el mensaje, para que tengamos una claridad absoluta de lo que es la envidia como una simiente o como una semilla del maligno. Hermanos, el verso 5 que leímos dice de los hermanos: ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y en el verso 8 dice: y le aborrecieron aún más. Miren cómo esa cantidad de sentimientos que ellos permitieron que se fuera acumulando en sus corazones llegó a producir lo que dice el verso 11: los hermanos de José le tenían envidia. Hermanos, cuando permitimos que el odio, el rencor, el resentimiento, la rabia, la ambición y el orgullo, el deseo de poder y de autoridad, de una manera inapropiada, incorrecta, se aloje en nuestros corazones, va a producir o va a despertar indiscutiblemente envidia. Así que, hermanos, ¿por qué le tenían envidia? Los hermanos de José le envidiaban porque el orgullo y la ambición estaba en sus corazones y era lo que ellos deseaban. Le tenían envidia porque la envidia es desear lo que otro tiene. Y no hay que confundir en este punto envidia con admiración. Yo he admirado a muchos siervos del Señor, y estoy seguro que todos ustedes también en algún momento han admirado a alguien. Y admirar es reconocer lo que esa persona aporta, lo que esa persona tiene, ¿verdad? Admirarlo. Pero la envidia es totalmente opuesto. La envidia está llena de ambición y está llena de un deseo maligno, porque la envidia es querer lo que otro tiene. Yo quiero tener esto o aquello que esa otra persona tiene, pero está con una mala intención en su corazón, no está direccionándose apropiadamente. Y es lo que le pasó a los hermanos de José. En el fondo de cada uno de los corazones de los 11 hermanos de José, bueno, de los 10, porque el número 12 de Benjamín en esa época era un niño de tan solo 1 año de edad, pero los otros 10 hermanos le tenían envidia porque ellos en realidad lo que estaban deseando era lo que portaba José. Eso era lo que ellos querían, pero lo querían de una forma mala y perversa, para enseñorearse, para tener poder y dominio y autoridad sobre los demás. Hermanos, ¿a quién le cuentas tus sueños, proyectos y tus planes? Hoy la palabra nos tiene y nos quiere enseñar que debemos ser cuidadosos con quién abrimos nuestro corazón, a quién le contamos cuáles son nuestros proyectos, nuestros planes. Mire la familia, esta es la historia de la familia de Jacob, José, y la palabra nos enseña que aún en medio de los hermanos hay envidia, hay perversidad, hay maldad. Y no quiero decir que todos nuestros hermanos sean iguales, no.
pero sí tenemos que ser cuidadosos a quién le estamos contando nuestros sueños, proyectos y nuestros planes. A lo mejor puede ser que despierten envidia y podemos estar en serios problemas. Hermanos, ¿por qué José se metió en problemas? El primer sueño de José significaba superioridad sobre sus hermanos, y ellos lo malinterpretaron y aún se llenaron más de odio y de rabia. El segundo sueño significaba superioridad sobre toda la casa de Israel. Hermano, yo estoy seguro que dentro de los propósitos y los planes perfectos de Dios para cada uno de ustedes como sus hijos, el Señor siempre va a tener un plan y un proyecto para cada una de sus vidas. Hermanos, y esa iluminación que le dé el Espíritu de Dios y que le dé la palabra de Dios, consérvela en su corazón, guárdela, atesórela y procure caminar en ella. Comuníquela a su esposa, o a la esposa a su esposo, o a alguien que usted sepa que realmente es una persona que está caminando en integridad espiritual, para que le ilumine, para que le ayude, para que le oriente. Porque eso fue lo que le faltó a José, quien le encaminara correctamente en esa visión que el Señor le había dado. Mis hermanos, y por eso esa pregunta que le hacen los hermanos a José: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y esta es una pregunta que hace eco a lo largo de todo el contexto bíblico. A Moisés le hicieron la misma pregunta los israelitas: y es que ahora tú vas a ser nuestro Señor y te vas a enseñorear de nosotros. Lo mismo le dijeron a David. ¿Y qué le dijeron los religiosos de la época al Señor Jesús? Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando un corazón está lleno de envidia, está lleno de perversidad y de maldad, no puede entender el verdadero significado de que el Señor sea nuestro Señor, el verdadero significado de que alguien a nuestro alrededor, el Señor lo ponga en autoridad, y no entienden porque la envidia cega. Hermanos, y la función de todo rey y señor es cuidar y proveer para su pueblo y para los suyos. Y hoy vemos en la historia que los hermanos de José no lo entendieron y no lo vieron de esta manera. ¿Por qué? Porque en sus corazones, al menos por un largo tiempo, estaría alojada la semilla de la envidia, y esa semilla produjo ceguera espiritual, y no lo entendieron. No entendieron el plan de Dios, no entendieron el liderazgo de José. Y así mismo, mis amados, puede ser que en algún momento específico y particular en su propia vida haya personas que no entiendan por qué el Señor le ha puesto en autoridad espiritual. Y como lo vimos la semana pasada, usted no dé brazo a torcer. Usted siga caminando en integridad, siga caminando de acuerdo a la voluntad del Padre, siga caminando en obediencia a su palabra. Permita que el Espíritu Santo de Dios sea el Señor de su vida. No se deje manipular. No se deje manipular. Autoridad es tener carácter, firmeza, entender lo que usted porta, darle honor a lo que Dios
ha depositado en su corazón. Mis amados, para ir concluyendo, la semilla apunta a Cristo. Y José es un tipo de nuestro Señor Jesús. Y mire lo que dice Mateo 27, verso 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes, escuchen, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo. ¿Contra quién? Contra Jesús. ¿Para qué cosa? Para entregarle a muerte. Mateo 27, 1, 2. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Movido por qué? Por la envidia. La envidia es una semilla peligrosa y maligna. Hermanos, ¿por qué la envidia es pecado? ¿Por qué la envidia es pecado? ¿Ha pensado en un momento que cuando permitimos que esa semilla se desarrolle, lo que está sucediendo es que el pecado está engendrando algo nuevo en nuestros corazones, y eso algo nuevo es envidia, y esa envidia puede surgir porque usted ha permitido, o yo he permitido, que la semilla de la serpiente se aloje en nuestro corazón, que ahora es una tierra buena porque está abonada permanentemente por la palabra de Dios y por su Santo Espíritu. ¿Por qué la envidia es pecado? La palabra de Dios nos dice por qué. Santiago 3:16. Y elegí Santiago 3:16 de la Nueva Traducción Viviente porque me parece que se ajusta más al contexto original en el hebreo. Dice: pues, escuchen, donde hay envidia y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. La palabra nos dice dos cosas, por lo menos, que saltan a la vista. Nos dice que la envidia, en primer lugar, está asociada con las ambiciones egoístas. Ambiciones egoístas. Y en segundo lugar, la palabra envidia, o esa semilla maligna y perversa de la envidia, está asociada con el desorden y con toda clase de maldad. Ya prediqué por varias semanas acerca de lo importante que es establecer el orden en nuestras vidas. Primero nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, luego en nuestra casa, en el orden físico, y luego, lógicamente, en el orden espiritual. Una vida desordenada es sinónimo de que esa persona tiene una condición que no es buena en su corazón. Hermanos, y la envidia también está asociada con toda clase de maldad. No solamente con odiar, aborrecer a su hermano, como le pasó a los hermanos de José, también puede llevar incluso a tratar de matar a una persona. También ellos lo hicieron. También lo hicieron con el Señor Jesús. Los religiosos de la época no pudieron reconocer que Él era el anhelado Mesías, el Salvador, y lo llevaron a la cruz. Claro está que por el previo y sabio y determinado consejo de Dios. Hermanos, ¿por qué la envidia es pecado? ¿Por qué la envidia es pecado? Les voy a dar, para cerrar el mensaje, por lo menos 5 razones que yo encuentro. 5 razones. Y aquí está, que la envidia, una vez instalada en el corazón, traerá terribles consecuencias. Número 1, la envidia es un pecado porque divide las personas. A 2 hermanos
los dividió eternamente, Caín y Abel. Caín mató a Abel. Esaú, por su envidia, causó una división y una separación con su hermano Jacob. Y en la misma narrativa bíblica vemos que el rey Saúl, por envidia, persiguió por más de 10 años a David, porque Dios había determinado que David fuera el rey. Hermanos, la envidia es pecado, primero, porque divide las personas. Segundo, destruye relaciones. La envidia es perversa y maligna, destruye relaciones. Hermanos, la envidia va acompañada del chisme, de la murmuración. Cuando hay envidia y chisme, hay murmuración, y esto va a producir entonces destrucción en las relaciones. En tercer lugar, causa discordias. Por supuesto, vienen las contiendas, vienen los problemas, vienen las disensiones. En cuarto lugar, crea un espíritu de amargura y maldad. ¿Cuántos de ustedes? Yo estoy seguro que por lo menos conocemos a uno, por lo menos a uno, o a una, que tiene un espíritu de amargura por la envidia. Y esa persona lo que muestra es maldad por la envidia, semilla peligrosa y maligna. Y la quinta razón, y aquí cierro el mensaje, por lo que la envidia es pecado, es que produce palabras y acciones equivocadas y destructivas. Palabras y acciones equivocadas y destructivas. Hermanos, no permita que la envidia de otra persona dañe su corazón. Porque a veces tenemos que soportar que esas personas que les envidian o que nos envidian lancen palabras llenas de odio contra nosotros. Y hermanos, ahí es donde usted, como dice el apóstol Pablo, tiene que ponerse el cinturón de la verdad, el cinturón de la justicia, y tiene que vestirse de toda la armadura de Dios para no permitir que nada ni nadie dañe su corazón. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene un valor. Y voy a ser redundante, pero lo hago intencionalmente. Usted tiene un valor invaluable. ¿Sabe que usted es invaluable? ¿Sabe por qué? Porque la verdadera semilla fue plantada en su corazón sin que aún el hombre tenga entendimiento de esto, como lo dice Eclesiastés 3:11. Porque el Señor ha plantado semilla desde la eternidad y hasta la eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a entender el plan perfecto de Dios. Bendito y alabado sea el santo nombre del Señor. Padre eterno, yo te doy gracias, mi Dios, en esta preciosa mañana, por tu palabra, por tu Santo Espíritu, Señor. Te pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, que el poder de tu Santo Espíritu esté ministrándonos y que este mensaje haya calado tan profundamente nuestros corazones, que hoy entendamos, a la luz de tu palabra, que la envidia es una simiente o una semilla maligna y peligrosa, y que no procede de ti sino del diablo, y que no puede estar alojada en nuestros corazones. Te pido, Padre amado, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Redentor, que tu Santo Espíritu nos esté dando carácter, nos esté empoderando, Señor, para que no permitamos que ninguna mala palabra
ninguna semilla de maldad germine en nuestros corazones. Señor, ilumínanos para que podamos reconocer, Señor, cuando algún sentimiento contrario a tu voluntad se quiere instalar en nuestra mente y lo desechemos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Padre, yo te pido por los que están aquí, los que estamos aquí y los que están allí siguiéndonos en las redes sociales, los que van a escuchar este mensaje posteriormente, que si hay algún tipo de semilla maligna y perversa que esté allí plantada en los corazones, Señor, que sea el poder de tu Santo Espíritu que nos traiga convencimiento de justicia, de verdad y de pecado, y que en tu palabra y en tu Espíritu te roguemos, Padre, como lo hago hoy en esta mañana, te ruego que desarraiges toda amargura, todo sentimiento de odio, todo sentimiento de ambición, todo sentimiento perverso, todo sentimiento de maldad que esté ligado a la envidia, y lo saques, Señor, porque tú eres el único que tienes autoridad y gobierno en la vida de cada uno de nosotros. Todo te lo pido, mi Dios amado, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Vamos a seguir en este mismo acto de adoración y vamos a